Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con los conceptos básicos de la asignatura de farmacología. Ayer estuvimos hablando de lo que eran los receptores farmacológicos y cuál era pues las diferentes funciones que estos tenían. Logramos resumir estas funciones en dos, que es la inhibición y la excitación de la célula. Entonces un receptor va a ser una macromolécula, normalmente va a estar construido a partir de una proteína y un hidrato de carbono y se van a encontrar sobre la membrana celular. Si recuerdan sus clases de fisiología, la membrana celular es una bicapa lipídica, ¿sí? Integrada por dos capas de moléculas de lípidos que tienen dos extremos, un extremo hidrófilo y un extremo hidrófobo, ¿sí? Esto es bastante importante, esta construcción de la membrana, en cuanto a la absorción de los medicamentos, porque los medicamentos que sean más lipófilos van a tener una ventaja sobre los que no lo sean para atravesar las membranas celulares en caso de que sus receptores se encuentren en organelos interiores a la célula. Ahora, estos receptores pues pueden estar ocupados por un fármaco y a su vez esto va a generar una respuesta. Sí, esto no es necesario. Esta regla, como todas las reglas, tiene una excepción. Es aquí donde se desprenden estos dos términos, que es el agonismo y el antagonismo. Un agonista, un fármaco que tiene o que es capaz de generar agonismo, quiere decir que se va a unir al receptor, a su receptor específico, ¿sí? Y va a generar una respuesta en la célula, ya sea una respuesta inhibitoria o ya sea una respuesta excitatoria. Este fármaco tiene que tener forzosamente una afinidad por el receptor, o sea, tiene que estar unido a su receptor específico. Como les dije en reiteradas ocasiones, los receptores vienen a ser como las cerraduras de la puerta de sus casas y los medicamentos son llaves. Entonces no todas las puertas se abren con las mismas llaves. Entonces cada receptor tiene una sustancia química que se puede unir a él y así generar una respuesta. Ahora, como dije en la clase anterior, estas respuestas no son generadas aleatoriamente o no son respuestas que el organismo desconozca, son respuestas que ya están ahí en nuestro organismo, que ya se dan, ¿sí?, por un mecanismo natural. Simplemente pues nosotros las estamos acelerando o haciendo que se presenten a través de la administración de un medicamento. Dentro de los agonistas, pues podemos dividirlos o podemos ir encontrando diferentes clasificaciones de ellos. Tenemos, por ejemplo, los agonistas puros, que son un fármaco, droga o medicamento que se une a su receptor específico, nos va a generar una respuesta y hay un término aquí muy importante: esta respuesta va a ser muy eficaz, la más eficaz que se pueda encontrar, ¿sí? O sea, que va a ser una respuesta muy intensa, va a provocar el efecto que estamos buscando de forma muy eficaz. Tenemos otro concepto dentro de los agonistas, que es el agonista parcial. El agonista parcial también tiene afinidad por el receptor, pero nos va a generar una respuesta de menor intensidad a nivel de la célula. Esto es pues porque tiene menor eficacia que un agonista puro. Entonces estamos hablando de agonistas puros, son más eficaces, o sea, generan respuestas más intensas, y agonistas parciales que nos van a generar respuestas, pues podríamos decirlo, parciales o de menor intensidad. Ahora bien, un fármaco antagonista. El antagonista es, por así decirlo, el contrario del agonista. Si un antagonista va a poseer afinidad por un receptor en específico, pero no genera ninguna respuesta, es completamente ineficaz, ¿sí? O sea, llega, ocupa el lugar y ya no puede pegarse a ese receptor otra sustancia a la que sea afín. Ya está ocupado, ya no se va a quitar de su lugar, ¿sí? O sea, se quiere decir que es muy afín a los receptores, pero es completamente ineficaz. Es como si, vuelvo al ejemplo de las cerraduras, nosotros tuviéramos una llave que se rompe dentro de la cerradura. Ya está ocupada la cerradura, entonces nos es imposible meter otra llave a menos que quitemos la anterior. Es lo mismo con un antagonista. Estas reacciones que existen entre los agonistas, los antagonistas y los receptores pueden ser reversibles o irreversibles. Las reversibles quiere decir que
el agente, el fármaco, el medicamento se une a su receptor específico y mediante el metabolismo, el uso, porque la célula lo asimila, por lo que ustedes quieran, deja después el espacio en el receptor. ¿Sí? O sea, se quita del lugar. Y las irreversibles son en las cuales la sustancia, el fármaco, el tóxico, lo que sea que se haya unido al receptor, se pega al receptor y ya no se va a despegar nunca de ese receptor. Pero pues como nuestras células en el organismo están en constante recambio, sí, pues esos receptores ya ocupados pues van a desaparecer cuando la célula sufra la apoptosis. La apoptosis, si recuerdan, es en la clase de fisiología del semestre pasado, se traduce como la muerte celular programada. O sea, todas las células del organismo tienen ya en su ADN codificado cuántos días de vida tienen, ¿sí? Entonces están constantemente recambiando. Y si la célula se destruyen los receptores que están inactivados por tener a un antagonista unido a sus receptores. Un ejemplo es el cianuro. El cianuro es un antagonista del oxígeno. Es capaz de unirse a los receptores de oxígeno de forma irreversible. Entonces lo satura y las células ya no pueden recibir oxígeno porque están ocupados los receptores. Obviamente en una cantidad importante el cianuro pues puede provocar una situación de hipoxia o inclusive de anoxia. O sea, no hay oxígeno llegando a los tejidos y esa es la forma en la que se produce la muerte. ¿Sí? Entonces, ese es el cianuro, es un ejemplo clásico de lo que sería un antagonista. Hay algunos otros medicamentos que pues vamos a ver más adelante que bloquean ciertos receptores, como por ejemplo mencioné en clases pasadas los bloqueadores de los canales de calcio. Recuerden que los receptores pueden ser de diferentes tipos. Una de las categorías de los receptores farmacológicos eran los canales iónicos. Son proteínas o macromoléculas que atraviesan la membrana celular en todo su espesor y permiten la entrada o salida controlada de algún tipo de mineral o electrolito o partícula cargada eléctricamente. En el caso de los canales de calcio vamos a encontrar que son en mayor cantidad en las células de músculo, tanto liso como estriado. Estos pues regulan la entrada y salida de calcio de la célula. Y este calcio, para decirlo de forma sencilla, de grosso modo, así, sin saltando en algunas cosas, podríamos decir que el calcio pues va a regular la intensidad de la contracción, ¿sí? Entonces, en base a esta aseveración, estos canales de calcio pues nos regulan esa intensidad de la contracción. Todos los músculos en algún momento se encuentran con cierto tono. En el caso particular de las arterias, ¿sí? Las arterias tienen una capa muscular muy desarrollada y el tono muscular, o sea, la fuerza con la que están constriñidas constantemente las arterias, nos va a dar la tensión arterial. Entonces, un inhibidor de los canales de calcio lo que haría sería pues bloquear la entrada de calcio a las células musculares. Entonces, si ocupamos este conocimiento hacia las células musculares de la capa de las arterias, pues entonces no tendrían mucho calcio, entonces no se contraerían tanto, entonces habría menos tono muscular en ellas y menor presión arterial. Entonces estamos diciendo que, por ejemplo, sustancias como el nifedipino, el amlodipino, son bloqueadores de los canales de calcio. Entonces van a tapar, a bloquear, a ocupar ese canal iónico para evitar que pase el calcio, ¿sí? Ya veremos más adelante ya en específico el mecanismo de acción completo de estos fármacos. Aquí tenemos un esquema de lo que sería el agonismo-antagonismo. En el centro tenemos representado un receptor, ¿sí? En este receptor, si se fijan, pues tiene una forma geométrica como de un rectángulo, como podemos ver aquí o en el otro lado. Los agonistas, que los vemos al lado izquierdo de la pantalla, tiene específicamente la forma del receptor. Entonces va a embonar en el receptor y se genera la figura de la izquierda. Esta unión del agonista en su sitio, siguiendo la afinidad que tiene con el receptor, pues nos va a generar una proteína receptora que a su vez nos va a generar pues un efecto a nivel celular. En cambio, los antagonistas, como el que vemos de este lado, tiene una forma similar al receptor y se puede unir a él, pero en el caso no nos va a generar ninguna reacción, simplemente va a bloquear completamente,
¿sí? Va a bloquear completamente el receptor. Entonces no va a haber forma de que se pueda unir otro receptor. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos ya ocupado el espacio, ¿sí? Como se ve en esta figura, no podría llegar otro. Está bloqueada el acople entre el receptor y el antagonista, ¿sí? Esto pues lo podemos usar para generar los dos efectos farmacológicos básicos que hemos mencionado anteriormente, que es la excitación o la inhibición. Si nosotros bloqueamos un sitio que sabemos qué efecto genera normalmente, pues vamos a estar inhibiendo esa función. Como ya lo mencioné con los canales de calcio, como ya lo mencioné con el oxígeno, estamos inhibiendo la absorción de oxígeno, estamos inhibiendo la absorción del calcio. Ya pasando a conceptos un poquito más sencillos, todos los fármacos que vamos a mencionar en sus presentaciones tienen dos componentes. Uno es el principio activo y otro es el excipiente. El principio activo pues es la sustancia farmacológica, la sustancia con funciones terapéuticas que contiene el medicamento. Y el excipiente es un producto que puede ser más o menos inerte. Esto quiere decir que no va a generar mucha respuesta en el organismo, no nos va a generar ningún tipo de efecto ni positivo ni deleterio, ¿sí? Es principalmente pues para darle forma o darle la presentación a los diferentes fármacos para su absorción, para elegir la vía. Por ejemplo, una ampolleta de ketorolaco. El ketorolaco inyectable normalmente viene en presentaciones de 30 miligramos. ¿Sí? Una ampolleta de ketorolaco contiene 2 mililitros en total de líquido. De esos 2 mililitros, solamente 30 miligramos son del ketorolaco. El resto es excipiente, ¿sí? El resto es agua, podemos decir solución bidestilada, cuya finalidad es solamente servir para transporte de ese ketorolaco, 30 miligramos. En las tabletas igual, o sea, por ejemplo, podemos ver una cápsula de ampicilina que tiene 500 miligramos, ¿sí? O sea, medio gramo de ampicilina. El resto de la cápsula pues va a ser el excipiente, es un compuesto inerte o que no tiene ninguna función. Por ejemplo, en el diclofenaco también, el diclofenaco viene en presentaciones de 100 miligramos por tableta, ¿sí? En el caso particular del diclofenaco, pues la tableta no es solamente excipiente, así una sustancia inerte. En algunas preparaciones farmacéuticas, los 100 miligramos de ketorolaco se acompañan de sustancias o de una capa dura con la finalidad de proteger al estómago, ya que el diclofenaco puede ser irritante para la mucosa gástrica. Entonces, en ese caso es una preparación farmacéutica en la cual el excipiente tiene una función aparte del transporte del fármaco. Su función es proteger la mucosa. Sí, otro ejemplo sencillo es en las suspensiones para pacientes pediátricos. Las suspensiones, pues por ejemplo, los frascos de ampicilina traerán 250 miligramos en 5 mililitros, ¿sí? Pero el resto de la suspensión, en algunos casos se le agregan saborizantes para facilitar la dosificación en los pacientes pediátricos, para que no tengamos problema a la hora de darles cada dosis. Entonces ahí el excipiente no solo transporta la ampicilina, sino que ahora tiene la función de saborizar el medicamento para que sea más fácil la toma. Así podemos mencionar innumerables ejemplos sobre el principio activo y el excipiente. Cuando veamos grupos de fármacos, básicamente nos estaremos refiriendo exclusivamente al mecanismo de acción del principio activo. En raras ocasiones pues veremos algunos excipientes o preparados especiales para evitar efectos secundarios, efectos tóxicos o efectos no deseados en los diferentes medicamentos. Ahora, los efectos. ¿Qué es un efecto? Un efecto va a ser una reacción, una acción generada por una célula tras haber sido estimulada por un fármaco. En este caso puede ser una célula, puede ser un tejido, puede ser todo un órgano o todo un organismo. Son los niveles de organización de la materia que ya hemos visto en la clase de fisiología. Los efectos de los medicamentos o efectos farmacológicos podemos diferenciarlos o manejarlos de diferentes formas. El buscado, el más clásico que necesitamos es el efecto terapéutico. Este efecto terapéutico es el efecto que buscamos que genere el fármaco, por el cual pues lo estamos utilizando. ¿Sí? La razón por la que estamos recetando o prescribiendo ese medicamento. Entonces, por ejemplo, en el paracetamol, pues su efecto terapéutico es la analgesia, un poco de antipirético y un poco de desinflamación, ¿sí?
pero el principal efecto es el analgésico. En el caso del captopril, el principal efecto es el efecto antihipertensivo, ¿sí? Y así sucesivamente, cada medicamento tiene un efecto terapéutico que es el que nos va a dictar su prescripción, o sea, para qué lo vamos a utilizar. Luego tenemos efectos secundarios o colaterales, otros efectos que genera el fármaco que no son precisamente los que queremos, que en algunos casos pueden ser de cierta manera un poco beneficiosos. Por ejemplo, en el caso del paracetamol es un analgésico, pero también es un antipirético. O sea, también disminuye la fiebre, puede ayudarnos a controlar la fiebre, pero tiene otros efectos que no son necesariamente positivos, como por ejemplo la mayoría de los AINES, ¿sí? Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, es un acrónimo para abreviar eso. La mayoría de ellos, por su mecanismo de acción, que veremos más adelante, pues producen lesión de la mucosa gástrica y por ende nos pueden producir una gastritis por AINES. Es un efecto secundario, un efecto que no buscamos, pero que pues se presenta por los diferentes mecanismos de acción del fármaco. Luego tenemos los efectos tóxicos, o sea, son efectos más graves que los efectos secundarios que ya ponen en riesgo al paciente, ¿sí? Pero pueden incluso poner en riesgo de muerte, como por ejemplo, en el caso de los medicamentos digitales, no tiene nada que ver con el concepto normal de digital que ustedes pueden conocer. Los digitálicos se obtienen de una planta que es la digital y se utilizan para mejorar la contracción de la musculatura cardíaca. El problema con estos medicamentos digitales o digitálicos, para evitar la confusión, radica en que su dosis terapéutica y su dosis tóxica es casi la misma. O sea, si no la sabemos dar una buena dosificación, llevar a cabo una buena posología, podríamos generar una intoxicación en el paciente. Y los datos de toxicidad pues son muy específicos porque van a generar varios efectos que no estamos buscando, que son deleterios y que pueden ser graves para nuestro paciente. Y luego tenemos pues las alergias a los fármacos. Hay personas cuyo sistema inmunológico pues va a generar una reacción hacia la administración de un medicamento. ¿Sí? Cabe mencionar en el caso de los efectos secundarios o colaterales que solamente cuando tengamos un efecto secundario o colateral que sea dañino para nuestro paciente o que pueda generar otra patología, como les dije en el caso de los AINES, solo en ese caso lo vamos a suspender. Si el efecto secundario es molesto pero no pone en riesgo la vida de nuestro paciente y pues su patología requiere que sigamos con el tratamiento, pues tiene que seguir con el tratamiento. Solamente en ese caso, en el caso de que el medicamento esté provocando efectos que sean dañinos para la salud de nuestro paciente, entonces suspenderemos el tratamiento. Ahora bien, pues cabe mencionar un pequeño apartado. Los nombres de los medicamentos que encontramos a nivel de la farmacia tendríamos dos denominaciones o nomenclaturas. Uno, el medicamento genérico y el nombre comercial. El medicamento genérico son todos los medicamentos que encontramos en la farmacia o en algún otro lado bajo la denominación o nomenclatura de su principio activo. Entonces tú puedes ir a la farmacia, por ejemplo, y pedir un paracetamol. Y así te lo venden, un paracetamol y la caja dice paracetamol. ¿Sí? Entonces el nombre de la caja indica el principio activo que tiene ese medicamento. ¿Sí? Y pues es equivalente a uno que tenga la misma marca, por ejemplo. En el caso del paracetamol que les digo, existe un medicamento comercial, de nombre comercial, que es el Tafirol. El Tafirol es paracetamol, o sea, es idéntico el principio activo en la misma miligramaje, nada más que pues por ejemplo el Tafirol puede tener un excipiente o una preparación diferente con otras finalidades, por ejemplo una capa entérica para proteger al estómago de la irritación. Y tenemos el nombre comercial, que como acabo de decirles es el nombre de patente también. Sí, el nombre de patente. Entonces, por ejemplo, tenemos el clásico de la aspirina. La aspirina, el nombre aspirina, pues es de un laboratorio en especial, que es Bayer, ¿sí? Y anteriormente, pues representaba 500 miligramos de ácido acetil salicílico. Como ya mencioné con anterioridad, los AINES pueden producir algunos tipos de gastritis por fármacos, y como era muy conocido, muy popular la aspirina para controlar el dolor como analgésico, pues sin su uso indiscriminado empezó a generar gastropatías por fármacos.
Entonces el laboratorio cambió el principio activo de la aspirina y ahora la aspirina trae paracetamol. A menos claro que compremos como medicamento genérico ácido acetilsalicílico, ¿sí? Otro ejemplo clásico es la dipirona, que en los hospitales cuando empiecen a ir a prácticas se darán cuenta que a veces se utiliza el nombre dipirona, ¿no? Pero dipirona es el nombre de patente del metamisol sódico. El principio activo de la dipirona es el metamisol sódico. Entonces el nombre genérico de la dipirona es el metamisol sódico, ¿sí? Algunos otros ejemplos tenemos, por ejemplo, el Dolac. Dolac también es un medicamento de patente. Esto es el equivalente al ketorolaco de 30 miligramos, ¿sí? Entonces, así nosotros a la hora de ver principios activos y mecanismos de acción vamos a nombrar solamente medicamentos de tipo genérico. O sea, vamos a hablar o a referirnos a los medicamentos por su principio activo para evitar confusiones, porque pues hay infinidad de laboratorios que producen, por decir algo, paracetamol, y cada uno le pone su nombre, el nombre que ellos quieren para marcar, para llevar a cabo, diferenciarse de otros, diferenciar su marca de otros, ¿sí? De ahí en más, pues el principio activo es el mismo, el efecto que se busca pues va a ser el mismo, ¿sí? Por hoy terminamos. En la próxima clase iniciaremos a ver grupos de fármacos y podríamos ver alguna lista de medicamentos que vamos a estar viendo, en qué orden vamos a estar viendo los grupos de fármacos.